Esto es Zona de Contagio y estamos aquí hoy nuevamente en tiempos de guerra, en tiempos de epidemias, en tiempos de desazón futbolística y de todo lo demás, pero tenemos la gran alegría de tener con nosotros, bueno, primero a mi queridísima Mariana H., que está aquí con muchos post-its nuevos. Seguramente esos post-its tienen secretos que no podemos ni siquiera imaginar, pero bueno, Por quizá Mariana hoy tenga supuesto, la generosidad de revelar algunos de estos secretos. ¿Será nunca, así hoy, Mariana? nunca. No, 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 lo que está escrito en mi cocina se queda en mi cocina. Y bueno, por otro lado tenemos al también muy querido Alejandro, Hola, Alejandro hola. Borrego, que es, como ustedes ya saben, es parte de la parte integral, fundamental y central de perdón, aquí un problema de iluminación, de esta zona de contagio. Alejandro, ¿cómo estás? Hola, muy bien, gracias. Muy contento con nuestro invitado de hoy. Bueno, Claro. y ahora sí, Y además, quiero añadir nada más una cosa a nuestra ya, si de por sí ya lo están viendo a nuestro gran invitado Juan Villoro, sabemos que siempre queremos hacer programas que nos hagan reír, que sean esperanzadores, que nos den luz, pero este programa nació en la oscuridad, por eso se llama Zona de Contagio, y agregar a los tiempos de guerra, a los tiempos turbulentos del fútbol, a un fin de semana, unos días, más bien antes del fin de semana, días terribles en los que vemos que cada vez se siguen asesinando a más mujeres en México. Entonces, sí, el ánimo está muy descompuesto, pero afortunadamente tenemos estos espacios para acompañarnos y para platicar. eso mero. Y bueno, pues nadie mejor para platicar de cualquier tema, de lo que se les ocurra, que Cierto. Juan Villoro, que es, bueno, pues, además de que es un grandísimo amigo, una persona a la que queremos muchísimo por docenas de cosas, entre ellas que parece que escribe algunos libritos y parece que sale en algunos espacios públicos de vez en cuando, porque le gusta muchísimo el fútbol y porque le va al Barça. Entonces, bueno, ya con esos elementos era inevitable tenerlo. Ahora, tenemos que explicar que llegó él hasta el espacio, hasta el episodio número 65 de Zona de Contagio, porque necesitamos todo ese tiempo de calentamiento, de entrenamiento, de preparación para llegar De a él. fogueo. Y pues sí, Juan, qué gusto tenerte, caramba. Al contrario, el gusto es mío. Gracias, Mariana, Alejandro, Neif, por la oportunidad de estar aquí en la zona de contagio. Eso. Y pues bueno, mira, yo quería meter así un poco, antes de que entremos a cualquier otra cosa, un pequeño recordatorio, una pequeña memoria, porque hoy se cumplen 100 años, hoy el día que grabamos, que es el 24 de abril, 25 de abril, perdón, se cumplen hoy 100 años del nacimiento de uno de los más grandes mexicanos que hemos tenido, que es Antonio Alatorre, una gran figura, un enorme lingüista, un figurón y también y colega de Juan, porque también miembro del Colegio Nacional, un gran maestro, escribió sobre Sor Juana, escribió uno de los libros más importantes de la lengua, de nuestra lengua, que es Los Mil y Un Años de la Lengua Española. Y pues no sé si, Juan, tú quisieras decir algo al respecto de este gran hombre que se nos fue hace 10 años, hace 12 años ya. Sí, tuvimos la suerte de conocerlo, Neif, una persona extraordinaria, lleno del sentido del humor, tapatío. Conoció, siendo muy joven él y también muy joven Juan Rulfo y Juan José Arreola, a estos dos grandísimos escritores de Jalisco. Hicieron la revista Pan y los primeros textos de Rulfo se los daba a leer a Antonio Alatorre, que es realmente algo extraordinario, ¿no? El mayor novelista mexicano, pudiendo discutir con el mayor filólogo mexicano cuando ellos eran sumamente jóvenes. Conservaron la amistad por siempre y Antonio Alatorre se decantó por ser alguien que sabía muchísimo, pero contaba las cosas de manera fácil. Y ese es un don que muy pocas gentes tienen. Él era un erudito que comunicaba en forma extraordinaria. Y parte de este trabajo que él tenía lo llevó a la traducción. Él tradujo del latín porque él tuvo una formación muy sólida, prácticamente como seminarista. Entonces él estudió latín, lo hablaba fluidamente, podía hablar
en latín por teléfono, que es algo que solamente pueden hacer algunos grandes sacerdotes que siguen teniendo esta lengua que se ha vuelto un poco secreta, pero que antes era la lengua que comunicaba a todas las personas cultas. Entonces él tradujo las Heroidas de Ovidio de una manera totalmente llana, directa. Parece que eso está escrito en nuestra propia lengua. Y lo mismo cuando escribe Los 1001 años de la lengua española, nos lleva a los autores más variados y a los usos más complejos del idioma, siempre como una gran aventura, como una gran novela. Entonces tuvo esa capacidad excepcional, le interesaba mucho la música y él tenía un grupo de música también. Entonces en ocasiones él daba recitales en los que cantaba y explicaba la música del periodo barroco, que es una música que le debe mucho a la poesía, ¿no? Claro, sus conocimientos eran temibles. Yo recuerdo alguna vez que me dijo, Juan, ¿tú has leído a Góngora? Y yo le dije, la verdad es que no, Antonio. Y me dice, pero qué ignorante eres. Le dije, mira, nunca lo has leído. Le dije, a ver, lo he leído, pero si te digo que sí, de inmediato me vas a hacer otras preguntas más que no te voy a poder contestar, porque es un autor muy complicado, es un autor lleno de referencias y estoy seguro que lo que tú me vas a preguntar ahora ya no voy a poder seguir. Entonces prefiero decirte que no, para que tú me digas de plano quién es él, ¿no? O sea, más bien aleccióname, porque tenía esa capacidad extraordinaria. Tuvo un programa de televisión con Juan José Arreola, en donde en cada programa analizaban un poema y parecería que, pues, que no hay material suficiente para un programa entretenido. Bueno, era apasionante el jugo que le sacaban a unos cuantos versos. Entonces, bueno, pues estamos en el centenario de este gran maestro inolvidable, Antonio Latorre. Grandísimo, Antonio. Así es, así es. Qué No, pues, increíble. Oye, Juan, también queremos preguntar, ahora tiene el Colegio Nacional una participación en un noticiero de la Ciudad de México, bueno, no, es nacional, W Radio, tiene una participación también ahí que es bien interesante, que me recordó lo que dijiste ahorita de Alatorre, que cómo es qué arte es el poder explicar las cosas tal vez muy elevadas de manera sencilla para que pueda llegar a un público masivo. Y es un poco lo que está sucediendo con estas cápsulas. No sé, tú has participado, por supuesto, pero sí hay formas de presentar este tipo de contenidos para un público masivo de medios electrónicos, ¿no? Desde luego, lo que pasa es que son talentos diferentes, el de ser un gran científico y el de ser al mismo tiempo un gran comunicador de la ciencia o ser un gran Claro. arqueólogo. Por ejemplo, Eduardo Matos Moctezuma, Sí. que guió los trabajos del Templo Mayor, es una persona que comunica de manera extraordinaria en cualquier formato, ya sea en una conferencia, en una cápsula pequeñita, en un artículo, en una tertulia, en cualquier circunstancia. Entonces es un privilegio que alguien como él te pueda hablar del Templo Mayor, ya sea en el Colegio Nacional o en muchos otros foros, pero también sabemos que hay grandes artistas y grandes científicos a los que pues no se le da la comunicación, que incluso tú les preguntas algo y la explicación es más confusa, ¿no? Porque tú no tienes los conocimientos, entonces te hablan desde una serie de valores entendidos y que no necesariamente todos comparten. Y ha habido grandísimos divulgadores, ¿se acuerdan ustedes de Carl Sagan? Yo tuve la suerte de escucharlo aquí en México, dio una conferencia en el Museo de Antropología, y bueno, era un comunicador extraordinario que realmente te conmovía cada una de las cosas que decía, eran divertidas, amenas. Me acuerdo, explicaba la estructura del universo como si fuera un pay de manzana, era capaz de hacer esas analogías y te acercaba a lo más lejano, ¿no? Entonces, esas habilidades, por ejemplo, en el Colegio Nacional, Antonio Lascano, que es un evolucionista extraordinario, tiene esta habilidad de comunicación enorme, ¿no? Y bueno, yo creo que hay que agradecer cuando alguien tiene los conocimientos científicos, pero también la vocación de transmitirlos, porque no solamente se trata de una habilidad, se trata del deseo de hacerlo, porque es un esfuerzo, la claridad es un esfuerzo. Yo me acuerdo la primera vez que yo participé en una mesa redonda de jóvenes autores y todos estábamos nerviosísimos. Además, como suele ocurrir entre los escritores, éramos 5 y había 2 de un grupo, 2 de otro grupo, yo estaba un poco en el medio para variar y estaban peleados esos 2 bandos, ¿no?
estaba un poco dividida la República de las Letras entre quienes seguían a Carlos Monsiváis y tenían un sentido más social de la cultura, y quienes seguían a Octavio Paz y tenían una idea más de lo que Octavio Paz llamaba la poesía de la transparencia, las vanguardias, todo esto, ¿no? Entonces había como cierta tensión, estábamos nerviosos y sobre todo éramos unos incapaces. Entonces hablamos y hablamos y hablamos, y al final había, por supuesto, en el público unas 12 personas, como mucho, ¿no? Y de pronto una señora levantó la mano y era la única pregunta que nos hicieron es, ¿ustedes siempre hablan tan rápido? ¿No? Fue todo, fue nuestra manera de debutar, ¿no? Ante la sociedad mexicana, porque estábamos tan nerviosos que evidentemente nos trompicamos para hablar. Y claro, yo respondí, me acuerdo que yo respondí, yo sí. Y esa fue la respuesta, y ahí acabó el diálogo con el público, y todos dijimos, regresemos a la cantina de la que nunca debimos de haber salido y no volvamos a la superficie, ya se acabó nuestro destino cultural, ¿no? Y entonces yo creo que la divulgación, la claridad de las ideas, no es un don. Cuando alguien dice tiene facilidad de palabra, generalmente lo que llamamos facilidad de palabra es una construcción, o sea, alguien se esforzó para hacer eso, ¿no? Juan José Arreola tiene unas anécdotas extraordinarias de cuando era niño, cómo él trataba de esforzarse para hablar bien, imitando gentes, imitando a los merolicos, a los oradores, a todo mundo, y decían, ¿qué talento tiene Juanito? Sí, pero era un talento adquirido, y luego se convirtió en una potencia retórica imparable, ¿no? Pero ese esfuerzo depende también del deseo de comunicar. Neif ha sido un especialista en la comunicación digital. Yo creo que la primera columna de tecnología digital en México la publicó Neif en la Jornada Semanal. Tú me la publicaste, tú me diste Bueno, una por columna eso para hacer eso. puedo dar fe porque nosotros lo invitamos, de inmediato se convirtió en una columna necesaria, cuando nadie escribía de todos estos temas, de las virtudes y de los riesgos. Y desde entonces Neif ha estado divulgando cosas que son muy complicadas, porque, por ejemplo, a ver, ¿quién te explica rápido las criptomonedas? No, no es nada fácil, ¿no? Y Neif se ha dedicado a todo este tipo de cosas. Y yo creo que es un talento especial, pero requiere de un esfuerzo. No sé qué pienses, Neif, pero yo creo que no es simplemente que se te dio la facilidad. No, Tiene que ver, y dos cosas antes perdón que te interrumpa, Neif, pero es bien importante lo que dice Juan. Tiene que ver con dos cosas. Una cosa que, según yo, es una cita de Einstein que dice, o Einstein, como me corrigió Andrés Roemer en algún momento, bueno, él decía que si no lo puedes explicar como para que lo entienda un público masivo o a un niño o un adolescente, es que no lo entiendes del todo. Y otra cosa, esta no lo dijo Einstein, es que justo en esto que es un poco mi labor, como ustedes saben, compañeros, que es hacer divulgación de literatura, de libros en general, es que muchas veces el que está hablando de libros, en el caso de Neif, de ciencia, de pornografía, es que se precia tanto de decir, miren cuánto sé y cómo lo digo tan elaboradamente, que no llega a puerto, no llega al público que va a comprar el libro, que va a consumir el producto, la película, lo que sea. Entonces, en ese sentido, sí estoy de acuerdo contigo, Juan, que Neif lo aterriza muy bien. Pero perdón, me interrumpí. no, absolutamente nada, para nada. Pero si hay alguien que sabe explicar cosas en esta cultura mexicana y en muchas otras, es mi querido Juan. Y aquí sí te regreso yo esta pelota, porque mira, a mí me ha pasado un par de veces estar en la feria del libro de Guadalajara, totalmente aburrido, sin nada que hacer, porque a mí me llevaron a hacer una cosa y el resto del tiempo no tenía nada. Entonces yo me puse a seguir a Juan varias veces. Y entonces iba de foro en foro con él, entre, no sé, cada media hora, él llegaba a un foro nuevo y entonces hablaba, ok, hoy voy a hablar precisamente o de Góngora, no sé, o de algún poeta alemán que nadie más conoce que él, o de fútbol, o de estructuras matemáticas complejas. Y Juan, no sé cómo le hacía, pero en todos esos lugares lograba hablar de todo. Yo eso nunca lo he visto en nadie. Y algún día me tendrás que explicar cómo le haces, queridísimo Juan, porque es una cosa que seguirte un día completo en una feria del libro es una experiencia impresionante.
Bueno, pero yo creo que ya eso es una etapa del pasado, ¿eh? Yo creo que ya ese circo de 3 pistas y todo, se va acabando la condición física para hacer esas cosas y las ferias yo creo que nos han sometido a todos a muchísimos encuentros, pero también a un desgaste profundo, ¿no? Entonces, ahora trato ya de administrarme un poquito más, pero sí, yo creo que también hay un elemento de carácter en las curiosidades que tiene la gente. Por ejemplo, Hugo Iriart es un escritor que yo aprecio mucho, que escribe en muchos géneros distintos, que se formó como filósofo, que tiene preocupaciones religiosas. Su libro más reciente, Lo Diferente, tiene que ver con esto, pero que tiene una curiosidad muy dispersa. Yo he viajado con él y me he dado cuenta que en ese sentido somos como almas gemelas. No hablo de talento, hablo de curiosidad. Y entonces Hugo, por ejemplo, se interesa en una tira cómica, en una novela gráfica, en un programa documental, en un libro de divulgación científica, en un tema de guerra, en algo de arte contemporáneo, en poesía religiosa. Entonces tiene realmente una variedad de temas que le interesan mucho y a veces los aprovecha y a veces simplemente es algo que él tiene porque no se puede concentrar en una cosa, se entretiene rápido y se aburre pronto. Y me pasa a mí lo mismo. Entonces, esto que parecería como que uno en realidad quiere hacer muchas cosas o abarcar mucho, es sí, también parte de una dispersión, ¿no? De no poder estar concentrado en algo. Y yo creo que pasa como con los solteros y los casados, que los solteros envidian la suerte de los casados de los solteros, y entonces en el caso, por ejemplo, de los que somos muy dispersos, envidiamos al novelista que cada 2 años saca una novela de 300 páginas y que siempre está insistiendo en ese género y que todo el mundo conoce como el gran novelista, que ahí tiene un mundo riquísimo, y nosotros pues vamos saltando de una cosa a otra y tardamos demasiado en volver a una novela, porque somos dispersos, y probablemente el novelista que siempre está centrado en esto dirá, ay, qué maravilla, él no piensa que somos dispersos, sino desde el privilegio que te da la distancia, piensa que somos versátiles, ¿no? Entonces, ay, qué versatilidad, saltan de un lado a otro y no sé qué. Entonces, bueno, en fin, yo creo que simplemente uno tiene que responder a sus curiosidades, porque creo que no hay nada peor en la vida que acabar con ellas, ¿no? Yo creo que la verdadera vejez empieza cuando dejas de tener curiosidad por algo, ¿no? Cuando ya nada te llama la atención. Oh, sí, definitivo. Pero Alejandro, tú querías decir algo y te Sí. hemos marginado. No, no se preocupen, porque ahora voy a dar un salto a otras pistas, pero Exacto. sé que es un tema que le gusta mucho a Juan, también a Nave, a Mariana no tanto, pero queremos hablar contigo sobre fútbol. A mí sí me gusta el fútbol. Bueno, pero no tan fanático como... Pero digo, primero la pregunta, ¿va a haber quinto partido o no va a haber quinto partido? Mira, yo creo que, a ver, poniéndonos a profetizar, yo creo que no. Yo creo que las condiciones no están dadas ni siquiera para llegar al cuarto, pero a ver, ya dije lo peor y ahora espero lo mejor, como buen aficionado. Pero no, digo, ahora pasando temas ya un poco más interesantes que platicábamos con Mariana hace rato, para que vean que también sí es fan del fútbol. ¿Qué está pasando con la violencia del fútbol? ¿Tú cómo lo ves? Después del partido de Gallos Blancos, de que nos dejó unas imágenes espantosas, una situación terrible. El fin de semana pasado se vuelve a repetir un broncón en el Estadio Azteca, Cruz Azul contra San Luis, ¿no? O sea, ¿qué es lo que tú cómo lo ves? O tú que eres un gran aficionado al fútbol, ¿qué es lo que está pasando? Mira, yo creo que la verdad es que esta violencia no deriva del fútbol, deriva de la descomposición social que tenemos nosotros. En el Estadio Corregidora, en el enfrentamiento entre las barras bravas de Gallos Blancos contra las del Atlas, fue posible detectar que había gentes de cárteles ahí involucrados, de los guachicoleros de la zona de Querétaro, Guanajuato, por un lado, con los Gallos Blancos, y del cártel Jalisco Nueva Generación por el lado de Atlas. Las barras están infiltradas con el conocimiento y la complicidad de los directivos, de gentes del crimen organizado. Ha habido contacto de la Mara Salvatrucha con distintas barras, y una y otra vez los directivos han apoyado a estos grupos que saben que son potencialmente violentos, pero les conviene tener como esa parte
del estadio encendida y al mismo tiempo les conviene desde luego que se canalice la pasión de esa forma. Me parece que está muy mal porque es algo que lastima a toda la afición, se ha vuelto peligroso ir a los estadios, pero esto es parte de la descomposición social de México, se ha vuelto peligroso ir a un cajero automático, hablaba de los feminicidios Mariana al empezar este programa, se ha vuelto peligrosísimo ser una chica que está en una carretera de Monterrey esperando un taxi, ¿no? O sea, todo se ha vuelto peligroso para nosotros, los niños en México jugábamos en la calle, en mi generación, y esto es un atentado suicida que ahora los niños salgan sin que sus papás sepan dónde están, entonces esta descomposición forma parte de un deterioro social. Yo recuerdo que el ambiente mexicano en los estadios era sumamente familiar. Cuando yo fui la primera vez a un clásico Boca Juniors River Plate, esto lo he contado varias veces, a mí me reconocieron por el acento en ese estadio, en el Monumental de River, y me dice un argentino, me dice, ¿vos sos mexicano? Le digo, sí. Me dice, te quiero preguntar algo. Dice, a mí me han dicho que en el Estadio Azteca, el equivalente a un hincha de River se puede sentar junto al equivalente a un hincha de Boca, y no se matan, me dice. Y yo lo tomé como un elogio, le digo, sí, mira, nuestra afición es bastante pacífica, la gente va al estadio tranquila, es muy alegre, ¿no? Y él se me quedó viendo, hizo un silencio y me dijo, uy, dice, pero qué degenerados. A él le parecía espantoso, ¿no? Que hubiera esa calma, ¿no? Incestuoso Sí, totalmente. y muchos años después yo le conté esta anécdota a un taxista cuando estaba yendo a otro clásico Boca Juniors River Plate, y entonces para hacer conversación le dije, mire, estuve en el estadio la vez pasada, me pasó esto, ahora íbamos a la Bombonera, la casa de Boca Juniors, y entonces el taxista me dijo, uy, dice, eso que le dijeron no es nada, dice, yo soy de Rosario, y nosotros nos odiamos más. Para él el odio era el orgullo, ¿no? Que tenían, porque claro, la afición de Newell's Old Boys y de Rosario Central se odian de una manera absolutamente emblemática. Entonces, bueno, ha habido aficiones con estas tradiciones, pero el fútbol mexicano no era así. Y además, ser aficionado mexicano es participar de una actividad que obliga a la resignación, porque tú no puedes ver el fútbol mexicano sin dosis de autoengaño y decir, bueno, no jugaron particularmente bien, especialmente ahora que podemos ver partidos de todas las grandes ligas, ¿no? Y entonces tenemos por un lado que tener esta condición de autoengaño, pero por otra parte, el aficionado mexicano sabe que él hace más esfuerzo que los jugadores, porque los jugadores no necesariamente van a jugar bien. El grito de guerra de nuestra selección nacional es sí se puede, que es la demostración empírica de que normalmente no se ha podido. No se puede. O sea, estamos tratando de convencer a los jugadores de que hagan algo que nunca han hecho. O sea, no se trata de decirles jueguen como siempre juegan o vuelvan a ser los que eran antes. No, se trata de decir invéntense como jugadores que nunca han sido, ¿no? Entonces, toda esta situación en el estadio ha hecho que muchas veces el público sea el verdadero espectáculo. Yo alguna vez escribí que si hubiera un mundial de públicos, México podría llegar a la final, porque tenemos un público muy entregado que en los mundiales se disfraza y llevan pebeteros y dicen unos chistes ingeniosísimos y hay copal, matracas, sombreros de ala extra grande, máscaras del santo, pues todo eso es de un colorido maravilloso, vírgenes de Guadalupe, todo lo necesario, y sin embargo el equipo no juega bien o no juega suficientemente bien. Entonces, esta afición que merecía mucho más, desgraciadamente, es una afición que ha sido una y otra vez traicionada por los directivos. Es verdaderamente espantoso. Tú ves un partido de la televisión mexicana que transmite un juego, el que sea, y de pronto ves, se interrumpe la acción y aparece un colchón y arriba del colchón un osito rebotando en el colchón y te pierdes la jugada, ¿no? Eso es la transmisión de los partidos mexicanos, ¿no? Y un futbolista mexicano lleva, no sé, 12 anuncios en el uniforme y es trasladado de un equipo a otro porque no es dueño de su carta, ¿no? Digo, baste pensar en el destino triste del Tecatito Corona, ¿no? Se apellida Corona y tuvo la desgracia de ser fichado por un equipo que era patrocinado por la otra cervecera. Entonces le pusieron Tecatito para que su apellido
no fuera No, publicidad de pareciera. la otra marca. Entonces, en un fútbol donde el jugador ni siquiera es dueño de su nombre, ¿no? El aficionado dice, bueno, si no hay respeto para mí al ver un partido de fútbol porque me ponen una hamburguesa gigante que interrumpe la pantalla, me están poniendo todos estos anuncios en el uniforme, están mancillando la camiseta, al jugador que yo apoyo y que era el que le daba más goles a mi equipo, lo venden sin consultar nunca a la Exacto. afición. No. Pasan por encima de los intereses de la afición. Entonces, el aficionado lógicamente dice, ¿por qué yo voy a tener una conducta noble y resignada en las tribunas? Dice, también yo quiero mi tajada de todo este desmadre. Y entonces, ahí es donde entra ya El no la grito. resignación, sino la vocación de revancha, el pleito con la otra barra, la violencia y estos hechos horrendos que vimos en Querétaro, quitándoles la camiseta como si los desollaran vivos, 10 personas pateando a una ya inconsciente, y luego, por supuesto, las autoridades diciendo, no hubo lesionados, o hubo muy pocos lesionados, en fin, ¿no? Todo esto también de meter la basura bajo la alfombra. No, terrible. Gravísimo. Increíble que no haya habido muertos, si es que no, si es que de verdad no los hubo, ¿no? Eso sí estuvo muy cañón. Y también decíamos, Juan, que este papel que tuvo después Memo Ochoa para a dirigirse al público en un partido de México-Estados Unidos diciendo un mensaje de paz y esto es un deporte, esto es familiar, esas cosas que de pronto dices, híjole, en momentos como que estamos en teoría saliendo de una pandemia, que hay una guerra, Rusia, Ucrania, y que tenga que salir el capitán del equipo a dar un mensaje de paz, es que sí Apaciguar. hay un hervidero, como tú dices, de emociones que nada tienen que ver ni con el fútbol, ni con muchas cosas, ni con el entretenimiento, sino con esta onda contenida que hemos tenido, no nada más por la pandemia, sino durante muchos años por el país que tenemos. Entonces, sí es muy simbólico, me parece a mí, en términos de fútbol, que se tengan que dar un mensaje de paz, como decir, oiga, no se peleen, vamos nada más a jugar fútbol. Nate. No, Juan, no sé si quieres decir algo más de esto. No, totalmente, es algo que debería darse por sentado, ¿no? Yo me acuerdo, por ejemplo, cuando iba yo con mi padre, que mi padre se dedicaba a la filosofía, entonces él tenía toda una teoría del rival y que qué sería de nosotros sin los rivales, hay que apoyarlos, entonces él me llevaba siempre al fútbol y cuando salía el equipo visitante lo abucheaban, entonces en las tribunas y él se encaraba con la gente y les decía, les tienen que aplaudir, son nuestros invitados, ¿no? ¿Qué sería de nosotros sin un rival? ¿Quieren ustedes un fútbol sin rivales? Lo más notable que existe en el fútbol es que pueda haber un oponente. Entonces les daba un rollo que, claro, todos lo tomaban por alguien profundamente perturbado y con tal de que se callara, todos aplaudían, ¿no? Pero era una época en que todavía ese diálogo en las tribunas podía ser posible, ¿no? De que alguien dijera, oigan, hay que aplaudirle, ¿por qué no? Fair play, ¿no? Aplaudirle al rival. Y eso que debería darse por sentado y que es uno de los grandes momentos, por supuesto, del fútbol, el intercambio de camisetas al final del partido, este tipo de reconciliación, ¿no? Que puede haber entre los que disputaron y el respeto por el rival y que esto lo han encomiado tantos entrenadores durante tanto tiempo, pues desgraciadamente ahora se tenga que decir para tratar de mitigar el odio, porque yo creo que la especie humana siempre ha tenido un potencial de odio grande, somos una especie depredadora, pero en estos tiempos el odio ha adquirido valores de expresión y de comunicación y de representación muy superiores a los de otras épocas. Entonces, no es que se odie más, es que el odio adquiere más espacio social. Claro. Bueno, y en esa, perdón Alejandro, no sé si tenías algo, pero bueno, pero nada, y pasando de esos odios y de esas confrontaciones y de esas rivalidades y del aprecio a tu enemigo, pues inevitable que hablemos de la guerra que nos tiene ahora consternados, adoloridos, bueno, no sé, hundidos en este marasmo, ¿no? Que no bastaba con tener una pandemia, ahora tenemos esta guerra entre los rusos y los ucranianos, que bueno, para mí, fíjate, yo voy a ser honesto, creo que no hay complejidad, o sea, todo el mundo me dice que es una guerra muy compleja, yo digo, no hay complejidad alguna, es decir, hay una historia muy larga con un legado muy largo y muy
y muy doloroso de parte de las dos naciones, de cómo ven a su vecino, pero para mí es una guerra que refleja muy claramente un legado que hemos venido viendo formarse en los últimos, especialmente en los últimos 20 años, pero por supuesto que viene desde mucho antes, viene bueno, de tiempo inmemorial. Los rusos y los ucranianos dirían que viene desde el siglo X, pero bueno, ¿cómo ves esta nueva guerra? ¿Qué es lo primero que sientes cuando hablamos de este conflicto, ¿no? Bueno, primero que nada es una situación terrible, ¿no? Yo creo que nadie puede respaldar una guerra. Las imágenes que hemos visto de las bajas de la población civil son tremendas, y la invasión de Putin es totalmente inaceptable, insostenible. Yo creo que Ucrania, que es un país bastante joven, que apenas tiene 23 años, se ha visto entrampada entre potencias mundiales, y no es la guerra de Ucrania, es nuevamente la guerra de los grandes bloques hegemónicos. Esto es lo que se está disputando, ¿no? Putin, antes de hacer la guerra, habló claramente con China, prometió hacer la invasión después de que terminaran los Juegos Olímpicos en China, así lo hizo, tiene sus pactos con China. La OTAN le tentó al gobierno de Zelensky para que Ucrania entrara a la OTAN, que es nuevamente el brazo largo de Occidente, llegando a la frontera con Rusia. Lo cual es no necesariamente una provocación, pero los tiranos como Putin no necesitan provocaciones, les bastan pretextos. Entonces, cuando tú dices, vamos a ser parte de la OTAN, va a haber cohetes en la frontera que van a llegar en 6 minutos sin aviso previo a Moscú, pues pasa lo mismo que pasaría en México si en Chihuahua o Sonora se instalaran cohetes dirigidos a Estados Unidos. O sea, ¿cuánto tiempo podría durar, ¿no? Eso. Creo que uno de los grandes logros de México que hizo Alfonso García Robles, Premio Nobel de la Paz, fue justamente el de lograr que América Latina fuera una zona libre de armas nucleares. Y al ser esto, lo que entendía muy bien como el enorme diplomático que fue García Robles, es que lo decisivo era evitar que cualquier país de América Latina pudiera ser rehén de los bloques hegemónicos en aquella época, el Pacto de Varsovia y la OTAN, para instalar cohetes, como lo que ocurrió con la crisis de los misiles en Cuba. Entonces, terminada la Guerra Fría, o supuestamente terminada, Ucrania se encuentra en una franja que podría ser una franja neutral, una franja en donde no adhieren a ninguno de los dos grandes superpoderes, ¿no? El propio Henry Kissinger, a quien nadie puede acusar de rusófilo, ha dicho que fue un terrible error de Ucrania pretender entrar a la OTAN y no entender que su destino como joven nación es un destino neutral, y su supervivencia, como la de Austria o la de Suiza, depende de eso, no de aliarse a algunos de los bloques. Y hemos visto ahora también una tergiversación de la propia historia de Ucrania, ¿no? Que se dice que Ucrania siempre ha sido Occidente, nunca perteneció al este de Europa, ¿no? Y entonces, bueno, y ahí tienes tú todas las historias, digo, Taras Bulba de Gogol, ¿no? Que te cuenta el mundo de Ucrania en el siglo XIII, pues no era el mundo de Europa occidental, desde luego. Y luego también la relación entre Ucrania y Rusia es una relación absolutamente imbricada, es una relación íntima. O sea, desde la ideología muchas veces occidental se plantea como dos grupos totalmente distintos, opuestos y antagónicos, cuando que es todo un proceso en donde han compartido muchas cosas. Nikita Khrushchev era ruso, era ucraniano, Trotsky era ucraniano, Prokofiev era ucraniano, Chekhov y Gogol eran ucranianos. O sea, el plato más famoso de Moscú es el pollo a la Kiev, que es ucraniano. El Harashov, que es el baile de los cosacos, es ucraniano. Entonces, bueno, son dos pueblos que han estado muy unidos, y ahora creo que tristemente Ucrania ha sido víctima tanto de la política imperial represiva de un tirano como Putin, como de las ambiciones expansionistas de Estados Unidos. Tú escribiste en un artículo
¿cuántas guerras ha perdido recientemente Estados Unidos, que tiene al mismo tiempo una industria de armamento que tiene que acomodar? Pues ya la está acomodando ahora también en esta guerra, ¿no? Entonces yo creo que los ucranianos están combatiendo una guerra a la que entraron eh, eh, empujados por fuerzas históricas que no son las de ellos y que por supuesto han sido las víctimas terribles de todo lo que está pasando. Sí, no, totalmente, totalmente de acuerdo. Y sí creo que pues es una situación trágica para Ucrania. Eh, Algo que es muy curioso, yo estando en Estados Unidos, pues veo una cobertura muy, muy diferente a la cobertura que hemos tenido de todas las demás guerras que hemos vivido en estos últimos 20 años, en las cuales las víctimas eran totalmente desechables. Ahora vemos víctimas que cuentan, que sí importan. Y es muy interesante ver ahora la cobertura de CNN, de MSNBC, de Fox, cuando se preocupan de la gente que recibe las bombas, cuando antes eso no era un problema. Y ahora hay una nueva variante en esta narrativa, que es la de, por ejemplo, el alcalde, uno de los alcaldes de uno de los pueblos de Donbass, de la región de Donbass, lo entrevistan y entonces le preguntan, oye, y además después de preguntarle cómo está la situación, le dicen, y además hay un elemento, los padres tuyos, sus padres, están en contra de Ucrania, a favor de Rusia. Y ya es la segunda vez que lo veo en la cobertura reciente, que ellos mismos están como que mostrando esta desgarradura profunda en las afiliaciones de los ucranianos. Lo que tú acabas de decir es muy grave y es terrible, ¿no? Porque tú tienes que ya por generaciones, una generación precedente, digamos de mi edad o mayores que yo, todavía tienen una cercanía con Rusia que un poco no llega a entender lo que quiere decir el Estado de Ucrania como libre y soberano. En fin, eso creo yo que viene a añadir un nivel más de complejidad a esta guerra. Sí. Lo que también es curioso es que las grandes potencias hegemónicas son bastante favorables a las independencias regionales. O sea, por ejemplo, Claro, porque les conviene, ¿verdad?, claro. que Europa se pulverice en pequeños países, ¿no? Y eso desde luego favorece pues, a los que no se pulverizan, sino que son estas potencias expansionistas peleadas unas contra otras. Digo, y vimos antes de la guerra, vemos cosas como esta. Por ejemplo, ¿cuántos mexicanos recibieron la vacuna Sputnik? Según los journals de medicina, es una de las mejores vacunas que existen, pero la Organización Mundial de la Salud no la ha No lo valoro. calificado al igual que otras. Para entrar a países de Europa Occidental y para entrar a Estados Unidos durante mucho tiempo, pues no se ha permitido la vacuna Sputnik, ¿no? Entonces es nuevamente nosotros como seres humanos, ahí entramos en la biopolítica. Nosotros estamos divididos, porque por ejemplo mi mujer es Sputnik, ¿no? Y yo soy Pfizer, ¿no? Entonces yo puedo circular por una parte del mundo y ella puede circular por otra, por las vacunas que tenemos. Entonces esta división geopolítica está llegando a nuestros cuerpos, ¿no? Y es algo totalmente absurdo porque no hay ninguna razón lógica para que esta vacuna no sea aceptada como una vacuna al nivel de la AstraZeneca. Incluso parece que es superior a algunas otras. No, está buenísimo eso. Buenísimo. Oye, Alejandro, creo que te hemos marginado. No, súper interesante, digo. Y sí, es que me parece que a diferencia de las otras guerras, esta es como una película B, ¿no? O sea, porque en las otras guerras que habíamos visto, las de Afganistán, las de Irak, las de Irán, todas estas, teníamos una cobertura tan amplia y veíamos cuándo bombardeaban. Aquí la verdad es que no tiene no sé si es, digo, también va un poquito esto que tú dices, que es una guerra Sputnik, ¿no? No es tan fácil entrar con cámaras, no es tan fácil transmitirla. Entonces, en verdad, yo creo que no estamos viendo el panorama completo, ¿no? Entonces, tú en ese aspecto, ¿cómo lo ves?
Juan. No, bueno, y la historia de Ucrania también ha sido una historia que no es fácil de contar, ¿no? Hubo un golpe de Estado en el 2014, de derecha, ha habido movimientos vinculados con el nazismo que han resurgido, ha habido también un movimiento político rusófilo muy apoyado por Putin, están en la zona de Crimea, que se han declarado independientes con el beneplácito de Moscú, al mismo tiempo la represión interna en Moscú para evitar discursos disidentes en contra del proyecto expansionista de Putin. En fin, hay muchos elementos ahí en juego, y yo creo que también es una crisis, y ahí eso será interesante que nos lo analice en algún otro ensayo, Nave, porque toca algunos de sus puntos. Por un lado, yo siento que hay un tipo de guerra que se está desarrollando en la realidad virtual, en la representación de la realidad, y hay otra guerra que se está desarrollando en la realidad convencional. O sea, yo creo que estamos viendo ahorita una confrontación de esto. Por un lado, por ejemplo, todos los boicots a tarjetas de crédito, cuentas bancarias, el tema de las criptomonedas, todo el tema de redes sociales, exclusión de rusos de ciertos lugares por lo que representan, o sea, digamos, toda la guerra de los símbolos, y toda la supresión de todos los contactos internacionales globalizados. O sea, esa es una guerra que ha emprendido, digamos, la oposición a Putin, una guerra internacional fuerte. Y por otra parte está la guerra convencional, o sea, dice Putin, a cambio de todo esto, yo me quedo con gas, yo me quedo con petróleo y yo me quedo con territorio. O sea, ¿qué va a ser más importante al final, no? O sea, tener la realidad o tener la representación de la realidad. Wow. En este momento, en donde muchas veces la representación de la realidad es más importante, ¿no? Digo, lo sabemos nosotros por las marcas, por ejemplo, ¿no? En el branding, por ejemplo, que es toda, el branding es por qué una marca se convierte en importante más allá del producto. O sea, por qué se vuelve chic tener una marca, por qué se vuelve sexy usar ese logo, ¿no? Entonces el branding, es la representación de la marca, es más importante que el producto mismo y su calidad. Entonces, digamos, por un lado tenemos esta representación de la realidad, que a veces es más importante que la realidad, y por otro la realidad misma. Entonces habrá que ver, y bueno, y como suele ser la tradición de esa parte del mundo, probablemente todo se resolverá con el invierno, ¿no? Ahí es otra prueba de realidad. Salud. Pero, ¿sabes qué? También, justo en ese punto que dices, Juan, es cuando también entramos, como se dice comúnmente, disculpen mi vulgaridad, en el tren del mame. Es decir, entonces te mandan mails a decir, no leas a Tolstoy, no leas a Nabokov, no leas a Dostoyevsky, y entonces la Netrebka, ¿cómo se llama? Netrebko, la cantante, sí, la cantante de ópera. De ópera. Entonces ya no la van a recibir, y entonces la gente no. Entonces, ¿en qué momento es mostrar un músculo a nivel internacional, y en qué otra parte nos estamos equivocando intentando hacer una protesta desde este rincón del mundo contra la guerra con estos símbolos que no sé si a alguien le hará daño que los mexicanos dejen de leer a Nabokov? O sea, eso muestra un músculo, eso hace un cambio. Por supuesto que no, ni siquiera cosas más concretas que han hecho, por ejemplo, congelar todas las cuentas del dueño del Chelsea en la Premier League. O sea, descubrieron, después de que él hiciera negocios en Gran Bretaña durante 20 años, descubrieron que era amigo de Putin. Era amigo de Putin durante los 20 años que hizo negocios en Inglaterra. Le permitieron invertir todo su dinero en Inglaterra, tener un equipo exitosísimo que ha ganado 2 veces la Champions, el máximo torneo de clubes, un equipo competitivo, y cuando empieza la guerra, él renuncia como presidente del equipo y lo trata de poner en venta, y simplemente le quitan el equipo. Y entonces los jugadores no saben quién les va a pagar. Naturalmente el equipo está ahora no en picada, pero no igual que antes. Y uno se pregunta, bueno, a ver, si durante 20 años estos tipos, ese dinero, sabían que probablemente era incluso lavado de dinero de las mafias rusas y lo aceptaron, ahora resulta políticamente correcto decir, ya no acepto el dinero de la mafia rusa que antes me encantaba. Entonces, bueno, ¿dónde quedas tú en tus 20 años anteriores, ¿no? O bien excluyen a Rusia del próximo mundial,
olvidando desde luego que fue para ellos un gran negocio que Rusia fuera el anfitrión del mundial anterior, y además se le impide ir a Rusia, a uno de los países que más viola los derechos humanos en el mundo, que es Qatar, ¿no? Entonces dices tú, bueno, ¿dónde queda la dignidad de la FIFA, no? No, es absolutamente ridículo. Ya se nos está acabando el tiempo. Se nos está acabando el tiempo, pero tengo rapidísimo algo que era central para esto, que era que tenemos que hablar de otro tipo de incendios, aunque sea un poquito, como de este incendio. La Tierra de la Gran Promesa, que es una novela realmente fenomenal que leí, que disfruté y que gocé profundamente, y en la cual veo muchas de tus pasiones que conozco desde hace mucho, pero puestas en una dinámica que realmente tiene una enorme vitalidad. Me encanta ver cómo hablas del cine, de la política de México, de Barcelona, de todos estos elementos en este libro. Y bueno, lo importante sería decir qué sientes de este libro ahora que ya ha pasado una pandemia entre que salió y ahora. ¿Cómo te relacionas con él? ¿Cómo le fue? En fin, todo esto que para mí ahora ya no sé, porque no sé qué ha pasado con todo esto en 2 años y cacho. No, la pandemia marcó un paréntesis en más de un sentido, y la industria editorial mexicana quedó verdaderamente arrasada, ¿no? Esto lo hemos vivido. Mariana, que está tan en contacto con las editoriales, lo sabe perfectamente. Las papeleras dejaron de tener papel, que hay una crisis mundial del papel. Las imprentas no tienen dinero para comprar papel, les tienes que pagar ahora por adelantado a muchas de ellas, editoriales que cerraron, librerías que cerraron. En otros países la industria editorial se fue para arriba por las ventas a distancia y por las descargas electrónicas, pero en México simple y sencillamente, si la gente no tiene la posibilidad gregaria de ir a una presentación y todo, pues no consume muchas novedades. Realmente eso está visto, que somos en ese sentido tenemos como un mercado muy artesanal, ¿no? Es un mercado como de tianguis, el de los libros, los autores. Digo, yo por eso agradezco tantísimo siempre a Mariana, que de la mejor manera y con un enorme talento anima cualquier presentación y convierte en interesante cualquier libro que ella esté discutiendo. Y es que realmente en México es muy importante eso, es muy importante que nos juntemos para hablar de un libro y entonces la gente lo compra. Yo quiero pensar que mucha gente releyó libros o leyó libros que ya tenía en su casa, no se alejó del objeto de lectura. Además, todos estuvimos leyendo todo el tiempo, desde memes y cosas en las redes y todo, pero un poco a lo loco. Pero lo que es la industria del libro quedó muy mal. Entonces, La Tierra de la Gran Promesa yo la acabé durante la pandemia. Al principio fue para mí una gran oportunidad de poder concentrarme en terminar el libro que venía arrastrando desde hacía varios años, entonces fue una ventaja. Luego nos dimos cuenta de que no tenía caso publicarlo cuando estaba tan apagado todo lo que era la circulación de los libros y demás, y entonces esperamos un año, salió finalmente el libro, y entonces me ha tocado ir a varias ferias, algunas, en una de ellas iba a estar con Mariana, no pude ir porque había una gente con COVID en la casa, o sea, no dejó de atacarnos todavía el virus, ¿no? Pero bueno, pues creo que el libro ha sobrevivido, y al menos no ha sido víctima de una enfermedad infantil. O sea, si el libro muere, no va a morir ni de rubiola ni de viruela. Tal vez muera de otro virus, pero ya contraído con la edad. Claro. Qué grande. ¿Quieres decir algo, Alejandro? O... No, yo ya todas mis preguntas fueron atendidas por el gran Juan. Yo nada más terminar por preguntarte en qué estás trabajando ahorita, cuándo te vamos a volver a leer. Yo sé que apenas nos estamos saboreándonos esta novela, pero yo ya me la eché, ya platicamos de ella, ya la presentaste. ¿Y en qué estás ahorita? ¿Cuándo vamos a tener algo nuevo? No, pues para seguir conversando contigo no me quedaba más remedio que seguir escribiendo, querida Mariana, porque si no, qué chiste, vas a decir, ya no puedo ni hablar con él de nada, ¿no? Entonces, acabo de terminar una novela para chicos, para niños. Yo tengo un personaje que es el profesor Zipper, y esta es la 4ª aventura del profesor Zipper, con ilustraciones extraordinarias de Rafael Barajas, el Fisgón. Se llama El profesor Zipper y las palabras perdidas, y trata de una mafia de académicos de la lengua
que se quieren apoderar de ciertas palabras. Consideran que el lenguaje es demasiado sofisticado, demasiado elegante y demasiado importante como para que la tenga cualquier persona. Entonces ellos sustraen del diccionario algunas palabras estratégicas y entonces la gente deja de poder decir y usar esas palabras. La única manera de adquirir esas palabras es comprarlas de regreso en la academia. Es una especie de mafia del conocimiento, de mafia del lenguaje. Entonces hay una rebelión en la que los niños, acompañados de figuras como el ilustrador Rafael Barajas, como Pancho Hinojosa, gran escritor de cuentos para niños, se rebelan y recuperan las palabras que se habían perdido. Entonces es, digamos, la gran metáfora de esa novela, es que el verdadero dueño del lenguaje no es el que más sabe, no es el erudito. Empezamos hablando de Antonio Alatorre, gran filólogo mexicano, y creo que él estaría de acuerdo en que el verdadero dueño del lenguaje es el pueblo, es la gente. Por eso este libro está dedicado a María Moliner, que fue una mujer extraordinaria, que ella sola hizo un diccionario y decidió hacer un diccionario de uso. O sea, definió las palabras no por lo que ella cree que deben significar etimológicamente, sino por la forma en que las usan las personas, ¿no? Entonces el verdadero propietario de lo que se dice es quien usa ese lenguaje. Entonces, bueno, esa es como toda la metáfora y todo, pero pues bueno, es una historia llena de aventuras y de disparates, ¿no? Y bueno, eso es lo próximo que aparecerá justo para el Día del Niño, o sea que ya estamos a punto, el próximo, muy pronto, muy pronto, el 30 de abril estará. Qué padre que además el lenguaje ha sido un personaje principal en los últimos años en nuestra vida cotidiana. Gracias, Juan. Sí. Ay, gracias, Juan. Pues nada, pues. Al contrario, muchas gracias a todos ustedes. Mil gracias, Alejandro, Mariana, Ney. No, hombre, qué padre que saquen libros, otro libro para niños, porque los libros para niños de Juan Villoro son espectaculares. Buenísimo. El libro salvaje es aquí como la Biblia entre mis hijos. Gracias, Alejandro. Y otra vez, este es un librazo, es realmente un deleite, es una carta de amor al cine y hay muchísimas cosas ahí que se van entrelazando, la manera en que Juan siempre entrelaza todos sus temas y todavía o sea, es un libro que lo terminé de leer y lo más que quería hacer era volver a empezarlo porque todas las cosas que al principio piensas que son superfluas, solamente son ladrillitos para construir el camino, vas viendo que no, que tienen un gran peso. En fin, lo recomiendo muchísimo. Y pues, Juan, muchísimas gracias por estar con nosotros. Se nos acabó nuestra hora, o casi hora. Y pues, por favor, píquenle al me gusta. Esto es Zona de Contagio. Díganle a sus tías, a sus primos y a sus abuelitas que vengan a escucharnos. Juan Villoro estuvo con nosotros, increíble, 65 episodios para llegar aquí. Hemos cumplido. Gracias. Gracias, Juan. Gracias.